bienvenidos a Tierra Shalom, buenas tardes. Estamos en vivo por Facebook, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en Zoom. Bendecido domingo, damos gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy vamos a iniciar con la oración, nos va a acompañar nuestro hermano Daniel Chávez. Allí estás, Dani. Vamos a iniciar con la oración de Daniel y continuamos obviamente con el tema con Enrique Iturbe, nuestro hermano Enrique Iturbe. El día de hoy el tema se titula Un corazón agradecido con Dios. Les damos la más cordial bienvenida a Tierra Shalom. Adelante, Dani. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, muy bien, adelante. No te vemos, Dani. Parece. ¿Qué tal aquí? Sí, ahí estás, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tierra Shalom. Quiero comentarles un poquito acerca de un versículo de la Biblia con una reflexión que he hecho en los últimos días, y es que hay muchas preguntas que podríamos hacerle a Dios, y más en un mundo lleno de confusiones y dudas como en el que nos encontramos actualmente. Nos surge desde dentro de nuestro corazón algunas interrogantes, pero creo que hay una pregunta esencial que todos los que creemos en el Señor Jesús debemos de hacerle. Y creo que encontramos a un hombre haciendo esta pregunta, a un hombre de la Biblia. Voy a tomar un capítulo de Hechos 9. Este hombre se llama Saulo. En Hechos capítulo 9 se narra su conversión, el momento en el que, mientras él iba caminando, él iba montando a Damasco, persiguiendo a la iglesia, estirado del caballo. ¿Ok? En ese momento escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió y le hizo esta pregunta a Dios: ¿quién eres? Dios respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el verso 6 dice así: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que esta es la pregunta esencial y más importante que tenemos que hacerle a nuestro Dios. Este es el momento de la conversión de Saulo. Saulo fue transformado a partir de este encuentro. Ahora, a partir de este momento, él tiene un Señor. A partir de este momento, él deja de ser su propio Señor. Él deja de ser su propio Dios y toma a Jesús como su Señor. Y creo que todos nosotros que creemos en Dios pasamos por esta situación similar, el momento en el que tomamos a Jesucristo como nuestro Señor. A partir de este momento, la vida de Pablo ahora está en manos de Dios, y al igual que nuestras vidas, de igual manera estamos en manos de Dios. Y creo que es muy importante que todos los días hagamos esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y tomando en cuenta esta pregunta y este pasaje bíblico, me gustaría iniciar con la oración del día de hoy para darles la bienvenida a este servicio de Tierra Shalom. Oren. Amado Padre, esta tarde venimos con el corazón humilde, mi Señor, dándote gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos, mi Señor, en tu nombre, de reunirnos, mi Señor, para aprender de tu palabra, para honrarte, mi Señor, y para alabarte. Esta tarde te pedimos, Padre mío, de forma muy especial, te contribuyas, mi Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, mi Señor, a darnos esta respuesta que nosotros buscamos como tus hijos. ¿Qué es lo que tú quieres, mi Señor, que nosotros hagamos? ¿Cuál es tu voluntad, mi Señor, para con nosotros? Te pedimos, por favor, Padre mío, que nos dé sabiduría y discernimiento para poder responder a esta pregunta, Padre mío. Te pedimos, mi Señor, que esta tarde el Espíritu Santo, Padre mío,
se encuentre y more sobre nosotros, Padre mío, para entender tu palabra a través de nuestro hermano Enrique Iturbe. Te pedimos, mi Señor, que esta tarde tengamos, Padre mío, los oídos bien abiertos, que no haya distracciones, mi Señor, para que podamos escuchar tu palabra fielmente. Te pedimos, Padre mío, con el corazón, que toques nuestras vidas, Padre mío, que toques las vidas de las personas, Padre mío, que nos escuchan y que aún, Padre mío, no han llegado. Padre mío, esta noche, esta tarde, te lo pedimos, Padre mío, de forma humilde, Padre mío, en el nombre de tu Hijo bendito, Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hermano Enrique, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más a esta su congregación Tierra Shalom. Gracias, Dani, por este mensaje que trae a nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios trae siempre a nuestras vidas esa frescura, ese bálsamo a nuestras vidas y trae un renuevo cada mañana, cada día que vamos a ver la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy que vamos a citar se llama Un corazón agradecido con Dios. Un corazón agradecido con Dios. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a todos los que nos ven por Facebook y a los que estamos aquí presentes y bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a tomar como base en el libro de Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19, ¿qué nos dice Lucas capítulo 17, verso 11 al 19 acerca de este tema? Dice la escritura en Lucas capítulo 17, dice verso 17, 11, 19, por favor, Dani. 17, 11 al 19. Lucas 17, 11, 19. Y dice así la escritura, verso 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Verso 13. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, dice verso 13, y alzando su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban, habían sido limpios. Bueno, vamos a ver desde el verso 11 al verso 14 ahorita rápidamente un suceso que nos muestra aquí en el libro de Lucas capítulo 17. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Gracias, Dani. Los cuales se pararon lejos. Aquí vamos a hacer una pausita. Dice que eran hombres leprosos. Acordémonos que en aquellos tiempos los leprosos tenían que ser aislados, tenían que ser en un momento dado fuera del campamento, ¿verdad? Por eso nos dice ahí, los cuales estaban parados lejos. Verso 13. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra y sus pies, dando gracias, y este era un samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, diciendo Jesús, verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí vamos a ver, la historia está desarrollada y nos dice aquí en Lucas capítulo 17, en la vida de 10 leprosos. Aquí vamos a ver que vamos a este versículo que se acercaron 10 leprosos. Vemos que probablemente de estos 10, ¿verdad? 1 era extranjero y 9 eran judíos. Entre judíos y samaritanos no eran bien vistos. Ahí en Juan capítulo verso 9 nos dice, ¿verdad? Claramente, que no eran bien vistos. Pero este era un extranjero, el que vamos a ir viendo poco a poco. 9 eran judíos probablemente y 1 extranjero. Dice, en el pasaje vemos que había la misma necesidad y el mismo problema en estos 10, que era la lepra. La lepra, sabemos que en el antiguo pacto nos dice en el libro de Levíticos que era una enfermedad que carcomía la piel y también afectaba a órganos internos, no nada más era algo que se manifestara en el exterior del hombre, sino también en su interior. Dice que desgastaba tanto los riñones como el hígado. O sea, esta enfermedad fue muy severa en sus tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchos casos vemos que donde Jesús hacía milagros, pero hacía milagros de una manera diferente a 1, 2, 3, pero en estos pasajes nos deja ver que él hizo unos milagros, en este caso, de varios, en uno mismo. O sea, habían 10 personas. Y estas personas gritaban a gran voz, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 20, verso 30, ¿qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 20, verso 30? Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí estamos viendo que había gente enferma en diferentes partes de las provincias de Jerusalén y de Israel. Aquí nos muestra que habían 2 ciegos. 2 ciegos que, ¿qué? Clamaban. Se dan cuenta que lo que por respuesta o consiguiente, los hombres de aquellos tiempos que estaban enfermos y oían de la fama de Jesús y oían y sabían que venía Jesús a esas provincias, estos hombres clamaban en gran voz, clamaban hacia Dios pidiendo misericordia. Esto, amados hermanos, hoy, actualmente, en este tiempo, estamos oyendo las mismas voces. Gente que clama, almas que claman misericordia de parte de Dios, almas que están enfermas, almas que están sedientas de la respuesta y de la necesidad de este Dios. Aquí nos muestra que habían 2 hombres ciegos, pero que clamaban. Y aquí también vemos que en este pasaje, ¿verdad? En el verso 13 de Lucas 17 dice, alzaban su voz. O sea, es una forma de clamar. La palabra clamar es algo que lleva más allá de un sentir, de un gemir, de un alarido, de un grito de dolor. Estos hombres alzaban también la voz
pidiendo misericordia, ¿verdad? Estos hombres leprosos. Jesucristo en su misericordia y en su amor nos deja ver que estos hombres, ¿verdad?, necesitaban de él. En muchos casos vemos que Jesús haciendo milagros de diferentes males o enfermedades, pero no sanando a varios del mismo. Lo vemos a lo que me refiero. Eran 10, o sea, era una gran cantidad que se mostró en ese momento enfermos. Y bueno, vemos aquí que estos clamaban por lástima. La clamor es una parte también de un gemir de lástima. O sea, Señor, ten lástima, misericordia. La palabra misericordia significa lástima. Señor, ten lástima de nosotros. Hoy, amados hermanos, nosotros tenemos necesidad del Señor. Hay muchos que estamos enfermos espiritualmente y no nos estamos dando cuenta que esta enfermedad es como la lepra, se va extendiendo en nuestro cuerpo espiritual y va provocando una enfermedad, un mal. Cual sea el mal, cual sea el pecado, cual sea la situación de la cual estamos en un momento dado separados de parte de Dios. Es por ello que nuestra alma gime delante de Dios. Y así como estos hombres clamaron a gran voz diciendo, Señor, oh Maestro, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es hoy el tiempo donde nuestras almas claman. Hoy, en estos tiempos donde la maldad, dice la Escritura, se ha multiplicado en gran manera. Y muchos de nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. Y esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad espiritual. Esto es una lepra que si nosotros, amados hermanos en Cristo, no desechamos de nuestra vida, nos va a calcomer en nuestro cuerpo espiritual. Aquí vamos a ver en Levítico capítulo 13, verso 45 al 46. Levítico 13, verso 45 al 46. ¿Qué nos dice? Dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Verso que sigue 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y andará solo fuera del campamento. Será su morada. Piensa aquí en el verso 15. ¿Nos regresas tantito, Dani, por favor, en el verso 15 de Levítico 13? Y nos dice así en el verso 45, 13:45, por favor. Gracias. Dice, y el leproso en quien hubiera que llaga llevará vestidos rasgados. O sea, estos hombres tenían una vestimenta y tenían que ser de una manera distinta a las demás gentes que estaban en la aldea o en las provincias, ¿verdad? Los tenían que identificar con unas vestimentas rasgadas y una cabeza descubierta. Fíjense aquí de qué manera estos hombres estaban, de una manera vil, de una manera discriminatoria, con ropas rasgadas, haciendo referencia que estos hombres estaban enfermos, con su cabeza descubierta y embosados pregonando inmundo, inmundo. Estos hombres no nada más llevaban el peso de su enfermedad, llevaban un peso de discriminación en su propia vida. Llevaban una carga de rechazo ante todo su pueblo también. Hoy, amados hermanos en Cristo, muchas veces vemos a algunos de nuestros hermanos de esta manera. Los vemos como leprosos y los desechamos por alguna situación que en su vida hubiera habido algún error, alguna falla, algún pecado. Aquí muestra Jesucristo una misericordia en ellos. Estos hombres estaban fuera gritando, no podían entrar, no podían pasar donde estaba Jesucristo por las multitudes que lo rodeaban. ¿Y por qué? Por su enfermedad, por su situación.
no eran aceptados, ¿verdad? Muchos de ellos eran apedreados cuando trataban de entrar a las provincias, pues estos hombres muchas veces entraban por alimento, porque había gente que no les llevaba ni para comer. Hoy, amados hermanos en Cristo, tenemos que sanar esas llagas que traen a nuestra vida pecado, traen una separación delante de Dios. Y la llaga que produce esta enfermedad es una llaga de muerte. Amados, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de misericordia, un ejemplo de compasión. Es necesario que nosotros hoy en estos tiempos volvamos nuestro corazón al Señor. No seamos leprosos espirituales. Esta enfermedad que en aquellos tiempos, hablándolo en términos médicos y físicamente, era una forma tan desgastante como lo viene siendo hoy actualmente el cáncer o la diabetes. Iba acabando con ellos en un proceso. Así es el pecado cuando muchas veces, amados hermanos, tratamos de ocultarlo, tratamos de guardar ese pecado tarde o temprano va a dar un fruto de muerte. Es por ello que hacemos referencia hoy en este día acerca de esta enfermedad, hablándolo en un término espiritual también. Tenían que estar fuera, dice, del campamento. Es por eso que estos hombres gritaban de lejos, ya que no se les permitía la entrada a la ciudad por este mal. Ahí en el verso 14 Jesús les dice que fueran a ver al sacerdote, ¿verdad? Vayan a ver al sacerdote, dice en el verso 14, por favor, Dani, de Lucas 17. Vamos a ir llevando poco a poco esta parte tan preciosa que el Señor Jesucristo hace en la vida de ellos. Lucas capítulo 17, verso 14. Y nos dice ahí la escritura. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué es lo que aquí nos muestra la escritura, hermanos? ¿Qué es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios? Dios, aquí el Señor Jesucristo les dio una orden a estos hombres. Mira, ellos esperaban que el Señor a lo mejor los tocara, que el Señor les orara, que el Señor reprendiera, que el Señor hiciera eso sobrenatural que caracterizó en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él sanaba, cuando Él liberaba, cuando Él resucitaba muertos, cuando hacía levantar paralíticos o hasta hacía ver ciegos. Ellos esperaban esa misma expresión, esa misma manifestación. Pero Jesucristo les dijo, vayan a ver a los sacerdotes. Esto lo vamos a ver en el libro de Levítico capítulo 14, verso del 4 al 6. Jesucristo no estaba abolando la ley, no la estaba haciendo a un lado. Jesucristo estaba cumpliendo conforme a la ley, como lo que dice en el libro de Levítico capítulo, vemos ahí 14, verso 4 y 6. Gracias, Dani. El sacerdote mandará luego que se tome para que él sea purificado, hablando de los leprosos. Cuando Jesús les dice que fueran a ver aquí al sacerdote, Cristo muestra que él estaba cumpliendo conforme a la ley de Moisés. Aquí vemos que aquellos hombres obedecieron, que Cristo les dijo sin cuestionar su indicación, que en aquellos tiempos los sacerdotes en los tiempos de Jesucristo se habían corrompido. Es por eso que vemos que cuando iban de camino a ver a los sacerdotes, estos iban sanando. Y esto es fe por cuanto obedecieron. Aquí vemos exactamente el sacerdote mandará luego que se tome para que se purifiquen 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Verso 5, por favor, Dani. Y mandará el sacerdote matar a una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente, sobre
aguas corrientes, verso 6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, sobre las aguas corrientes. ¿Qué es esto que nos da? ¿Qué simbología hoy actualmente nos da? Bueno, aquí estamos viendo que cuando Jesucristo les dice a estos hombres, vayan a ver al sacerdote, era porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Se iba a ver al sacerdote. Ahí en el capítulo 13 de Levítico nos habla todo el proceso que tenían que hacer los leprosos para poder ir, llevar ese proceso de purificación. Ellos tenían que ir con los sacerdotes y vamos a ir ahí al libro de Levítico capítulo 13, por favor. Levítico 13. Y dice así la escritura. Ahí vemos, dice, y habló Jehová a Moisés en el verso, Levítico 13, por favor, Dani, en el verso 1, por favor. Ahí mismo en el capítulo, gracias, Dani. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón al sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo, verso 2, si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciese llaga más profunda que la piel de la carne, llega de lepra es, y el sacerdote reconocerá y le declarará inmundo. Verso 4, verso 5, perdón, vámonos hasta el verso 5. Y el séptimo día el sacerdote mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a cerrar por otros 7 días. Aquí lo que estamos viendo, Moisés da un decreto y le dice que estos hombres tenían que ser llevados ¿a quién? Al sacerdote. Jesucristo hace la misma función y les dice a estos 10 leprosos, vayan a ver a los sacerdotes. Pero ¿qué diferencia había en los sacerdotes de estos tiempos, de los tiempos de Jesucristo? Estos sacerdotes estaban ¿qué? Corrompidos. No eran como Aarón, no eran como sus hijos, no eran aquellos varones que estaban pendientes de las necesidades del pueblo, de las ovejas. ¿Qué sucede en los tiempos de Jesús? Que los fariseos estaban para juzgar, no tenían la atención hacia el pueblo de Dios. Por eso estos hombres cuando iban a ver a los sacerdotes, dice la escritura, iban sanándose, conforme iban sanándose. ¿Verdad? ¿Qué nos muestra aquí la escritura? Que la obediencia en este pasaje, en esta historia, la obediencia trajo a ellos su sanidad. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha pedido que hagamos las cosas de una manera adecuada, de una manera diligente para poder ser nosotros pues sanados, poder ser en un momento dado restaurados, de una manera ser también a lo que es siendo una transformación en nuestra vida espiritual y en un crecimiento espiritual? Pero muchas veces no somos obedientes. Y esa falta de obediencia, amados hermanos, nos tiene atados en una esclavitud de enfermedad. Estos hombres esperaban, como te repito, esperaban un milagro similar que los hiciera a través de la palabra, a través de una unción, a través de que los tocara, ¿verdad? Pero no fue así, sino simplemente les dijo, ve, es como en aquel pasaje que vemos de Eliseo, ¿verdad? De aquel rey, de aquella historia donde el rey fue leproso también, era una historia de una misma enfermedad, leproso. Y cuando va el siervo a hablar con Eliseo, le dice, oye, mi rey
quiere venirte a ver porque esta situación hay. Él tiene un padecimiento, tiene esta situación, y él dice que si tú lo sanas, pues él te dará la riqueza, lo que tú pidas. Y Eliseo le dice, pues ve y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. ¿Qué hizo el rey? Se fue enojado, molesto, porque dijo, oye, ¿quién es este ni para que me reciba? O sea, te manda a decir que yo haga esto y no me recibe y no me ve y nada. Pero el siervo intercede en ese momento por su señor y le dice, usted hágalo porque yo he visto que este hombre tiene palabra. Es palabra de Dios. En este hombre reposa el Espíritu de Dios. Y este rey va y se sumerge 7 veces en el Jordán y la 7ª vez cuando él sale, ya sale limpio. Amados hermanos en Cristo, cuando nosotros somos obedientes a lo que se nos pide de parte de Dios, Dios trata y nos da su misericordia. Dios no se va a mostrar como nosotros queremos, de una manera diferente, de una manera como todos los demás, ¿verdad? Señor, yo quiero que a mí me sanes como sanaste a fulanito. Yo quiero que tú me bendigas como bendijiste a fulanito, a sutanito. Dios se va a mostrar en tu vida de una manera distinta, de una manera diferente. Jesucristo les dijo a estos hombres, vayan a ver a los sacerdotes. Porque Jesucristo estaba cumpliendo conforme a la ley. Esa ley que seguía vigente en el pueblo. Pero era una ley que había sido transgredida, que había sido violada varias veces por los supuestos sacerdotes que en esos tiempos habían de Jesucristo. Es por eso que estos hombres cuestionan, no dicen, pues ahí, la intención de ellos en su corazón, el deseo de su Es por eso que ellos toman esa decisión de ir. Y eso se llama obediencia. Cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor, obedecemos el mensaje del Señor, amado hermano en Cristo, vamos a poder obtener de parte de Dios cosas maravillosas, cosas muy preciosas. Está en nosotros, está en nosotros hacer lo que Dios quiera y quiere hacer en nosotros. Pero sucede muchas veces que no hacemos esa parte de esa obediencia. Aquí vimos que la palabra, vemos en el libro de Levítico capítulo 14, verso 6, habla de un hisopo. Ahí nos habla de un hisopo, ¿verdad? ¿Qué es el hisopo? Que nos habla ahí en el capítulo 14, ¿verdad? Verso 6, después tomarás la vecilla viva y el cedro, grana y el hisopo. ¿Vieron? El hisopo era como un cotonete. Era como hoy usamos el cotonete para limpiarnos el oído, pero era un cotonete grande que se usaba para largas distancias. Con ese cotonete se limpiaba a los leprosos, se les bañaba, se les ungía de aceites, le da a los sacerdotes para no tener un contacto directo. Hisopo también es mencionado en el libro de Salmo 51, verso 7. Salmo 51, verso 7. Y aquí nos habla de ese hisopo también. Y dice el rey David, purifícame con hisopo y seré, dice la palabra, limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese hisopo estaba diciendo el rey David, Señor, yo soy inmundo. Vieron de una manera simbólica a lo que estamos viendo en el libro de Lucas, capítulo 17, con estos leprosos. Purifícame con hisopo y seré limpio, dice el rey David. Entonces, ¿qué era lo que ahora, hoy, en el día, en este tiempo, nos limpia de este pecado? Porque ahí dice, y seré más blanco que la nieve. Lo que nos limpia hoy, en estos días,
No es la sangre de esta avecilla que nos dice en Levítico 14, 4 y 6, sino es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todos nuestros pecados. Y dice el Señor, porque así será, así como el negro carcimí, serán blancos como la nieve, será blanco, dice, como lino fino, nuestras vestimentas cuando el Señor nos limpie. Cuanto fuéramos inmundos en ese pecado, Cristo nos limpia con su sangre y nos hace blancos como la nieve, nos hace tan blancos como la lana. Esa es la representación de la sangre de Cristo. Aquí Jesucristo estaba actuando de una manera la fe en estos hombres, porque Jesucristo todavía no moría, Jesucristo todavía no era glorificado, pero la fe era una fe salvífica en la vida del creyente de aquellos tiempos. Estos hombres creyeron en lo que Jesucristo les había dicho. Por eso fueron limpios, por eso fueron sanos. Amados hermanos en Cristo, así como el rey David le decía, Señor, límpiame con hisopo, hoy debemos de decir, Señor, límpiame de toda mi maldad, límpiame con hisopo, con tu sangre preciosa de mi maldad, de mi pecado. El rey David hizo estas palabras como haciendo referencia de una purificación con el hisopo y seré salvo, y lávame y seré más blanco que la nieve. Esto es lo que también presenta en este pasaje la avecilla con la que limpiaban a los leprosos. Esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Levítico 14, verso 19 al 20, en ese mismo libro de Levítico, pero ahora verso 19 y 20 del 14. Y dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha purificado de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Verso 20. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Fíjese bien, ¿quién era, amados hermanos, el que les había dicho a aquellos hombres que fueran a ver a los sacerdotes? El mismo Señor Jesucristo. Él es el sacerdote. Él es la ofrenda, el holocausto de la expiación de nuestros pecados. Él fue el que tomó estas palabras y les dijo a aquellos hombres, vayan para que ante los ojos de los hombres, de aquellos hombres, den testimonio de lo que Dios hoy hizo con ustedes. Hoy tú y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hoy ese holocausto y ese sacrificio que fue degollado es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, del que habla Levítico. Esa sangre nos limpia de toda enfermedad espiritual, de toda maldad, porque dice aquí que fue un pecado. No sabemos si estos hombres habían pecado o sus padres habían pecado, o como dice la palabra que decía el Señor Jesucristo, o tenía que ser de esta manera para que el nombre del Señor Jesucristo fuera glorificado. Pero si fuese así, ellos fueron limpios a través de la fe salvífica que tenía en el Hijo de Dios. Hoy nosotros, amados hermanos en Cristo, tenemos el fiel testimonio de la sangre de Cristo, la cual nos limpia de toda maldad. Hemos sido limpiados y por esa razón hoy nosotros podemos gozar de una vida eterna. Vamos a ver, aquí dice, aquí vemos que el sacerdote fue el que hizo la expiación. Él fue el que estuvo al cuidado del sacerdote, de ellos. El sacerdote es una representación de nuestro Señor Jesús. Fue el que hizo la expiación del pecado y por esa razón fueron ellos limpios. Esto es lo que hace hoy Jesús con nosotros. En conclusión, la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. Hebreos capítulo 9, verso 14 y primera de Juan 1, 7. Hebreos 9:14 dice así la escritura:
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de todas muertas para que sirváis al Dios vivo. Muerto. Una pregunta, amigo que me escuchas en esta tarde. Yo no experimento esta situación, no sé si tú has hecho, pero hay personas que me han contado el olor de un cuerpo humano que está ya pudrido es muy fuerte, es tremendamente fuerte. Y aquí nos dice la palabra limpiará vuestras conciencias que están muertas. La lepra en aquellos tiempos, imagínense nada más, era una llaga abierta. Y la piel de estos hombres o sus cuerpos olían muy feo, a putrefacción, a putrefacto. La piel podrida, muerta ya. Y aún así Jesucristo se acercaba a ellos y los sanaba. Hoy, el hecho de no ir y compartir el evangelio, aquello está una actitud como aquellos sacerdotes de aquellos tiempos, esos fariseos, que tenían todavía a estos pobres hombres lejos de la ciudad. Hoy, amados hermanos, nosotros tenemos que ser compasivos. Así como los sacerdotes en el antiguo pacto, del cual nos habla el libro de Levíticos 13 y 14, ¿verdad? De estos capítulos, donde dice que Aarón o sus hijos, que eran los sacerdotes, ellos veían, se acercaban a estos hombres, imagínense el olor, no les importaba. ¿Por qué? Porque ahora, amados hermanos en Cristo, el pecado huele feo. El pecado, mira, le dice por ahí mi abuelita, te quitabas los tenis, hijo, y los calcetines y se paraban de pie solitos. Así era la piel del hombre que estaba leproso. Era un olor feo. Así es el pecado para Cristo. Así, cuando llegamos a Cristo, así olemos. A pudredumbre. Mas Él, en cambio, nos abraza y nos limpia con su sangre que nos renueva. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Verso Juan 1, 7. Y dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vuelve a decirnos la palabra, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Cristo, haciendo mención a la cual en aquellos tiempos en Levítico era la de la vecilla. Esta sangre que ahora nos limpia a nosotros como sus hijos de todo el pecado, nos limpia de esta lepra espiritual que hoy se llama pecado y que nos ha dejado fuera muchas veces de la bendición, fuera de las promesas de Dios. Así como aquellos hombres estaban fuera de la ciudad, hoy actualmente, espiritualmente, así habemos muchos fuera de las promesas, fuera de las bendiciones de Dios, por nuestra condición pecaminosa, porque estamos leprosos espiritualmente, porque no hemos permitido, no hemos clamado al Señor para que el Señor nos limpie de todo pecado y de toda esta maldad. Preferimos seguir vagando afuera y no en su presencia. En su presencia, dice la Escritura, hay plenitud de gozo. En su presencia hay amor, hay paz. Es importante, amados hermanos, clamar y decirle, Señor, Señor mío, Dios mío, como decían estos hombres, Señor, Hijo de David, ten misericordia, ten piedad de nosotros, ten lástima de nosotros. Muchos de ellos probablemente
sabían que este mal les había venido por alguna situación de pecado. Lo vemos en la vida de Miriam o María, que también significa, Miriam significa María, la hermana de Moisés y de Aarón. Dice que Miriam y Aarón murmuraban en contra de Moisés. Y esa murmuración llevó a que Miriam tuviera que lepra. La murmuración es un pecado, hermanos. La crítica, el chisme, lo que hagamos en silencio, lo que hablemos en secreto unos hacia otros, Dios sí lo ve y lo escucha. Ellos pensaban que no se daba cuenta nadie, ni el propio Moisés sabía que sus hermanos hablaban de él. Pero ese día Dios los llama afuera del tabernáculo y Dios habla fuerte sobre Aarón y sobre Miriam, y enfrente de Moisés les dice: ustedes han hablado mal de mi ungido, de mi hijo. Yo lo complacencia que él sea el libertador de este pueblo. Y la consecuencia no tardó. Miriam en ese momento se llenó de lepra. Se enfermó. El pecado calcome. Si tú has murmurado como lo hizo Miriam, si has hablado, si has hecho algún mal, te has rebelado, has sido falto de entendimiento en lo que Dios hoy te habla, amado hermano en Cristo, estás en peligro de tener una lepra espiritual. El pecado no tarda y el pecado no juega. Es necesario que nosotros entendamos estos principios para poder ir restaurando nuestra vida y nuestra comunión en Cristo. En el verso 15 de Lucas 17 nos dice, aquí vemos la palabra glorificar. Y vamos a ver qué dice Lucas capítulo 17, verso 15, por favor. Muy amable, Dani, gracias. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Fíjense, los 10 fueron en el camino, fueron sanados, pero solo uno, dice aquí la escritura, entonces uno de ellos, ¿verdad? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Aquí vemos que la palabra glorificar significa adorar, alabar, engrandecer, gracias, honra y magnificar. O sea, esta persona regresó a glorificar al Señor por lo que hizo en su vida. David es un claro ejemplo de cómo glorificar a Dios cuando él entra a la ciudad y venía el arca del pacto entrando a Jerusalén para habitar en el templo que David había puesto para hacer ahí, poner el arca del Señor, y venía glorificando, venía alabando. Aquí dice que es alabar, adorando al Señor. Pero Mical, su esposa, lo menospreció. Mical, viendo a David haciendo esto, Mical, yo me imagino que le haya comentado: oye, David, eso que estás haciendo, esas payasadas, no son dignas de un rey. Pero David dijo: pues yo me haré más vil delante de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde venía la gloria, él sabía de dónde venía su honor, él sabía de dónde venía la restauración de un hombre que había caído en pecado y que Dios, en su infinita gracia, en su favor, en su amor, no lo destruyó. Lo restauró por cuanto este hombre se arrepintió, y dice la palabra, fue restaurado. Fue
purificado. Por eso Él regresa con el arca del pacto, gozándose de ese gran Dios. Siempre David daba gracias y todos los salmos, la mayor parte de los salmos, están escritos por este hombre de Dios, que en su deseo fue siempre alabar y glorificar el nombre de ese Dios. Vamos a ver Salmo 86:12. Salmo 86:12, por favor. Salmo 86:12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo que mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Este hombre que había regresado, agradecido a Dios, venía ¿qué? Alabando al Señor, dando gracias y glorificando al Rey, que dice que con todo su corazón. Mateo 5:16 dice, Mateo 5, verso 16, por favor. Dice la palabra así. Así alumbraré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una manera también de glorificar, ¿a través de qué? De nuestras buenas obras. Vamos a Juan, capítulo 11, verso 4, por favor, Dani. Juan, capítulo 11, verso 4. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amados hermanos, habrán situaciones en nuestra vida que pasarán, pero no serán por causa muchas veces de pecado, sino para glorificar el nombre del Señor. Hemos sabido de testimonios donde hay hermanos o hermanas enfermos de cáncer, de alguna otra hipertensión, de insuficiencia renal, de tumores, etcétera, etcétera, y han sido sanados. Y esto es para que el nombre del Señor sea glorificado ante personas que muchas veces creen que por sus méritos o su conocimiento ellos salvan vidas. Es para glorificar, es para que aquellos que no conocen al Señor, familiares, amistades, sepan que hay un Dios en Israel, de lo que Dios hace con sus hijos cuando sus hijos se ponen a la brecha y delante de la batalla y dicen, heme aquí, Señor, haz con tu sierva lo que tú determines. Fue la oración de María, la madre de Jesús, cuando dijo, porque has mirado mi bajeza, Señor, y has tenido a bien a tu sierva hacer el favor. Vamos a verso 16, de ahí mismo de Lucas capítulo 17. Ya con esto vamos a ir terminando ya nuestro tema. Y ahí en Lucas capítulo 16 nos dice, entonces uno de ellos dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a este que era ¿qué? Samaritano. Dice, postrarse en tierra es una forma de rendición hacia Dios, de reverencia por lo que Él es, dándole gracias al Señor por lo que Él había hecho. También vemos que Él era un samaritano, y judíos y samaritanos no son bien vistos. Esto lo dice Juan capítulo 4, verso 9, cuando Jesús llega al pozo y la mujer está sacando agua, ¿verdad? Y la mujer le dice, tú siendo judío, ¿me pides agua? Le dice, cuando tú sabes que judíos y samaritanos no somos pues muy bien vistos, ¿verdad? Verso 17 de Lucas 17. Vamos a ver en Lucas 17, verso 17, que nos habla ahí la palabra de Dios. Dice, respondiendo Jesús, dijo,
¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Haciendo una referencia, ¿dónde están los otros? Vemos que la cantidad de veces que nos habla de los samaritanos, ¿verdad? Dice la mujer, que tocamos el punto, el buen samaritano, ahí nos habla de muchos de ellos. Pero también habían otros hombres, ¿verdad? Que también eran samaritanos, en Lucas 9, 52 a 53, que respondían de otra manera. Pero este en especial, este hombre samaritano, regresó dando gracias. Un hombre que no tenía en sí la manera de testificar de la ley, porque como no era bien visto, no eran bien recibidos en las sinagogas, donde la palabra de Dios se daba. Hombres que solamente con la fe fueron movidos por lo que escucharon de sus antiguos padres. Pero este hombre regresó agradecido. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos recibido de parte de Dios un milagro en nuestra vida y hemos regresado agradecidos a Él? Muchas veces nos olvidamos. Y muchas veces somos como estos 9 leprosos que se fueron y, ay, qué padre, ¿no? Ya Dios nos dio nuestro milagro, Dios nos dio lo que necesitábamos, nos dio esa chambita, Dios nos dio esa pareja, Dios nos dio ese negocio, Dios nos dio esta universidad, Dios me dio esto, etcétera, etcétera. Y muchas veces se olvidan de Dios. Tenemos que regresar como este hombre, un hombre que le da una enseñanza a esos judíos y les dice, siendo samaritano, siendo despreciado en medio de tu pueblo, Señor, yo regreso agradecido, porque yo sé lo que tú hiciste por mi vida. Vamos rápidamente también, ya para terminar, en el verso 18 y 19 de Lucas 17, y ahí aterrizamos ya nuestro tema. Y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Haciendo mención Jesucristo, no hubo quien viniese a dar las gracias. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Vemos a este hombre en suelo, levantándose hasta que Jesús le dijo, levántate. Él seguía en el piso, glorificando, agradeciendo, desgarrando su corazón de gratitud a Dios. Y dice, y este hombre fue grande. ¿Por qué? Porque fue obediente. Dice, fue recompensado de parte de Jesús diciendo, ten fe, porque tu fe te ha salvado. Haciendo una reflexión de este tema de la gratitud es importante para Dios, pues aquí muestra una alma fina, humilde, sencilla y educada. Las personas agradecidas saben que nada le es debido, ya que el que hace la obra es Dios, no es por nuestras obras. No es el hermano que oró por mí, gracias hermano, porque usted le puso manos, usted habló y usted reprendió a usted. No es por nosotros. Hay de aquel que le robe la gloria a Dios, siempre dando gracias a Dios por lo que Él hace en la vida de los demás, porque nosotros somos instrumentos, somos vasos de barro, dice su palabra, somos obreros de su viña. Hay de aquellos que se ensorbecen y dicen, por mis fuerzas, por mis grandezas, por mis dones, por mis carismas. No. Y yo, son yoyos. Les das vuelta y hasta haces el perrito con ellos y los giras y los mueves, porque para eso nada más sirven. Amados hermanos, la humildad, el agradecimiento, porque también nosotros fuimos leprosos. La importancia, pues aquí muestra, dice la palabra, un hombre fino, humilde, sencillo y educado. Las personas agradecidas saben que nada es debido de parte del hombre, sino es la obra de Dios. ¿Cuántas veces somos agradecidos con nuestra esposa o con tu esposo, con tus hijos? Solo basta una caricia para decir muchas veces a alguien que tú amas, gracias. ¿Cuándo has abrazado a tu esposa y le has dicho gracias? Gracias por darme la bendición de ser padre y tener hijos. Gracias a mi esposo porque tú te esmeras
continuamente por tenernos con bien. Los hijos, gracias papito, gracias mamita, porque me cuidas cuando estoy enfermo. Cuando hemos sido agradecidos de esa manera. Muchos podemos decir, yo lo he hecho con mi hijo, yo lo he hecho con mi esposa, yo lo he hecho con mi esposo. Te digo una cosa, qué bueno que lo hagas. Pero también tenemos un Padre que está en los cielos y que nos dio a su Hijo. Si nuestros ojos pudiéramos ver cómo fue desgarrado, despedazado su Hijo, qué dolor sintió el Padre ver a su Hijo un guiñapo en una cruz. No poderlo abrazar en ese momento y decirle cuánto lo amaba. Porque dice la Escritura que era más grande el dolor de Jesús, más grande que el dolor de los clavos, de la corona, de todo lo que había sido azotado, el hecho de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es muy triste, hermanos. Que nuestra ingratitud, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos ha llevado y dónde nos llevará el día de mañana? Tenemos que dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Regresar, alabarle con nuestra vida, servirle, glorificarle, que no haya ni barreras ni condiciones que le pongamos al Señor para decirle, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Yo te amo aunque en medio de esta tribulación, en medio de esta aflicción, en medio de esta prueba. Señor, yo te amo porque sé que estás conmigo y no me has dejado. Amado hermano en Cristo que me escuchas en este día. Este es el mensaje que hoy el Espíritu pone en la mesa. Hoy el Espíritu te dice, ven a mí, porque en mí hay perdón de pecados. Él quiere ser ese sacerdote que quiere limpiar tus llagas, que quiere limpiar tu mal. Amado hermano en Cristo, no rehuses cuando escuches su voz. No ensordezcas tu oído cuando Él esté cerca hablando. Yo te invito que en esta hora del día, si algo hay que reflexionar, si en algo hay que recapacitar, hazlo hoy. Y vuelva a tu Señor agradecido para alabarle, para darle gracias, para derramar tu corazón en Él. Porque Él es bueno. Nunca Él ha buscado nuestro mal. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y si necesitas ser restaurado tu corazón para volver a ese sentir, a volver a experimentar ese sentir, ese amor, ese consuelo y esa gratitud, yo te ruego que desde donde estás inclines tu rostro y haz esta oración conmigo y di, Señor, en este día yo reconozco que necesito cada día más de ti. Perdona mi ingratitud, Señor. Porque muchas veces hice como estos leprosos. Obtuve el beneficio, pero me olvidé de ti, Señor. Me olvidé de tu persona tan bella y tan preciosa. No quiero que digas el día de mañana como lo mencionas aquí, Señor. ¿En dónde están aquellos que fueron sanados? Sino que yo vuelva a ti, Señor. Haz volver mi corazón a ti. Vuelvo mi corazón, mi alma y mi ser como una ofrenda agradable delante de ti, dándote gracias en todo y por cuanto en todo me has bendecido a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Señor, entra a mi corazón y entra a mi mente. Escudriña mi corazón y examina mis pensamientos y ves si hay en mí caminos de perversidad y quítame de ellos y guíame en tus caminos eternos.
Señor Jesús, tú eres mi esperanza, tú eres mi gloria y el que levantas mi cabeza. Espero en ti todos los días de mi vida y en la casa de mi Dios danzaré, viviré, lo glorificaré por largos días y siempre mis labios confesarán que mi Dios es el Salvador. Gracias te damos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén.